De forma análoga a lo descrito en la sección anterior, en esta ocasión vamos también a estudiar algunos casos importantes de variables aleatorias, pero en esta ocasión las de tipo continuo. Al igual que hicimos en el caso discreto, describiremos en todas ellas tanto la función de densidad como la de distribución de probabilidades, sus respectivos espacios muestrales y los momentos asociados más importantes. Al igual que hicimos en el caso de disponer de una variable aleatoria discreta, vamos a comenzar la descripción de las variables principales de tipo continuo por la distribución uniforme o rectangular. Supongamos que tenemos una variable entonces de tipo continuo con espacio asociado un intervalo de la recta real. Si todos los puntos del espacio muestral son equiprobables, es decir, tienen la misma probabilidad de ocurrencia, se dice que la variable aleatoria tiene una distribución uniforme, cuya función de densidad es una función que depende evidentemente de los parámetros o extremos del intervalo de definición y es 0 para cualquier punto no perteneciente al espacio muestral y 1 partido b menos a, es decir, la amplitud del intervalo, si x pertenece al espacio muestral. La representación de la función de densidad es 0 en cualquier punto no perteneciente al intervalo AB de definición y 1 partido b menos a en todo el intervalo de definición. Vemos por qué a través de la forma de la función de densidad a esta distribución también se le suele llamar rectangular. Como en toda función de densidad de tipo continuo, el área por debajo de esta curva es 1. Al disponer de un rectángulo, sería fácil determinar que ese área base b menos a por altura 1 partido b menos a, ese área es 1. La función de distribución también es sencilla de obtener. Antes del punto A no hay nada acumulado, por tanto la función vale 0. Y entre el punto A y B vamos incrementando el valor de la función de densidad de manera uniforme hasta llegar al extremo superior B, en cuyo caso ya la función vale 1 y a partir de B también. En esta ocasión, la media de la variable se obtiene como A más B partido por 2, de manera sencilla, y la varianza B menos A al cuadrado partido 12. La siguiente distribución es la llamada distribución normal, que es la distribución continua más importante en todos los campos de la estadística, sobre todo en el campo inferencial. Entre otros motivos, la importancia de esta distribución es que describe de forma aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, en la industria, en la investigación, etc. La forma de la función de densidad es acampanada, por tanto simétrica, y el eje de simetría pasa por el punto del eje X que coincide con el valor de la media de esa distribución. Esta distribución tiene dos parámetros asociados, la media y la varianza, es decir, para tener absolutamente caracterizada una variable de tipo normal, tenemos que conocer cuánto vale su media y su varianza. La forma funcional de su función de densidad, que depende evidentemente de la media y la varianza, se corresponde con 1 partido sigma raíz de 2pi por e elevado a menos un medio de x menos la media partido de desviación típica al cuadrado. Algunas consideraciones sobre esta función son muy evidentes simplemente contemplando la gráfica de la densidad. Por ejemplo, la moda o punto sobre el eje horizontal donde la curva tiene un máximo ocurre justamente en el punto correspondiente a la media de la distribución. Es simétrica, como se ha comentado, respecto del eje vertical, que pasa también por la media, y la curva tiene sus dos puntos de inflexión en la media más la desviación típica y la media menos la desviación típica. Es decir, que entre esos dos valores es donde mayor densidad de probabilidad existe. Es más probable que estén los valores de la variable. Serían los puntos donde la función de densidad pasa de cóncava hacia abajo hacia cóncava hacia arriba. También tiene, como podemos observar en la gráfica, una asíntota en el eje horizontal, en el eje X. Y como en todas las distribuciones de densidad de tipo continuo,
el área bajo la curva y el eje horizontal es igual a la unidad. La forma de la función de distribución es la que aparece en la diapositiva, es una forma acumulativa, principio eje horizontal no hemos acumulado nada y vamos acumulando paulatinamente hasta llegar a la máxima acumulación 1. Un caso especialmente importante y particular de la distribución normal es la llamada distribución estándar o distribución normal 0,1. Es aquella distribución normal, por tanto, en la que la media vale 0 y la varianza vale 1. La forma funcional es muy parecida a la comentada con anterioridad. En este caso estaría centrada en el origen y los puntos de inflexión se corresponden con los valores para x igual a 1 y menos 1. La forma funcional es algo más sencilla, 1 partido raíz de 2pi por elevado a menos 1 medio de x cuadrado. La importancia de la distribución normal 0,1 es que se encuentra tabulada y en dichas tablas se proporciona la probabilidad de que la variable tome valores mayores o iguales que un valor concreto z alfa, al que se denomina cuantil. Por tanto, calcular probabilidades de una variable de tipo normal 0,1 es tan sencillo como consultar unas tablas. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo consultar una tabla de valores de probabilidad correspondientes a la distribución normal 0,1. Aquí se presenta dicha tabla. Como podemos observar en el gráfico, lo que proporciona esta tabla es la probabilidad a la derecha de un valor z alfa en el eje de las x. Dicho valor de probabilidad constituye los números que se presentan en el cuerpo central de esta tabla, mientras que, como podemos observar, esta tabla es una tabla de doble entrada. En las columnas se presentará el valor del eje de las x correspondiente al entero y un primer decimal, mientras que en las líneas se proporciona el valor correspondiente al segundo decimal del número real z alfa. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular cuál sería la probabilidad de que la variable tomara un valor mayor o igual que 1.53. Lo que deberíamos de hacer es, en primer lugar, localizar el primer entero y el decimal, 1.5, y el segundo decimal, el 3. Estaríamos en la fila y columnas marcadas en la transparencia. Simplemente cruzaríamos esa fila y esa columna y obtendríamos el valor de probabilidad de una manera sencilla, evidentemente sin tener que integrar la función de densidad como en situaciones anteriores. Otro ejemplo podría ser el siguiente: calcular la probabilidad de que los valores de z sean menor o iguales que 1.53. En este caso observamos que solamente disponemos de valores a partir del 0 en la tabla, pero vamos a utilizar la simetría de esta distribución para poder calcular cualquier valor de probabilidad que deseemos. En este caso, a la izquierda del punto 1,53 sería exactamente la probabilidad de su complementario, 1 menos la probabilidad de ser z mayor o igual que 1,53, y por tanto de manera sencilla obtenemos el valor de probabilidad requerido. Sigamos con algún ejemplo más. En este caso vamos a calcular la probabilidad a la derecha del valor menos 1.53. Como se ha comentado con anterioridad, solamente se proporcionan valores a partir de 0, el cuantil z alfa mayor o igual que 0. En este caso, de nuevo, vamos a utilizar la simetría de la función de densidad, y el área a la derecha del menos 1.53 es exactamente la misma que el área a la izquierda del punto 1.53. Esta probabilidad también podemos obtenerla a partir de su complementario, como en el caso del ejemplo anterior, con lo cual bastaría de nuevo localizar en la tabla el punto 1,53, localizamos la fila, la columna, y el cruce de ambas será el valor de probabilidad, 0.9370 en nuestro ejemplo. De nuevo un ejemplo más. En este caso vamos a calcular la probabilidad de que nuestra variable tome valores en un intervalo. En el intervalo comprendido entre el punto 1.02 y el punto 2.35. En
La gráfica sería el área correspondiente entre las dos zonas limitadas. Una forma sencilla sería calcularlo a través de la diferencia que habría entre la probabilidad a la derecha del punto 1.02 y el punto 2.35. De esta forma, simplemente tendríamos que localizar esos dos cuantiles en nuestra tabla y tendríamos el problema resuelto. Para el primero, 1.02, localizamos el primer entero, 1.0, junto con su primer decimal, y el segundo decimal, 0.02. El cruce, 0.1539. Y para el punto 235 procedemos de la misma forma, localizando el valor de probabilidad solicitado. Bastará sustituir para obtener el valor de probabilidad requerido al principio. En este caso vamos a consultar la tabla en la forma llamada inversa, es decir, disponemos del valor de probabilidad y lo que es de interés en esta ocasión es saber o conocer cuál sería el cuantil correspondiente. Esta forma de visualizar las tablas principalmente es la que vamos a utilizar en los temas de inferencia. Por tanto, será común consultar una tabla de la distribución normal en este sentido. Lo que deberíamos de hacer entonces en esta ocasión es localizar en el cuerpo central el valor 0.025 o el valor más cercano a él, tanto por exceso como por defecto. Localizamos dónde está nuestro valor, vamos buscando hasta encontrarlo. Por tanto, una vez localizado, leemos en la primera fila y en la primera columna el valor que estamos intentando localizar, 1.96 en nuestro caso. Hay que decir que si el valor buscado no se corresponde exactamente con un valor de la tabla, hay varias técnicas para localizarlo. O bien tomamos un valor más próximo, por defecto o por exceso, sería la situación más sencilla y es la que adoptaremos en clase, o bien mediante un proceso de interpolación podríamos localizar cuál sería el valor deseado. Otro ejemplo podría ser localizar el valor o el cuantil correspondiente a un valor de probabilidad de 0.975. Como podemos comprobar de nuevo en la tabla, el valor más grande que podemos obtener es 0.5, es decir, el área a la derecha del 0. En nuestro caso, por tanto, tendríamos que volver a hacer uso de la simetría de la distribución para saber que el área a la derecha del punto K es exactamente la misma que 1 menos el área a su izquierda. Por tanto, simplemente buscaríamos el simétrico al valor de K', que ya es un valor 0.025 que somos capaces de encontrar en la tabla. De nuevo obtenemos el mismo cuantil que en el caso anterior, pero con signo negativo, evidentemente. Finalmente, para acabar con las distribuciones de tipo normal, veamos en qué consiste el proceso de tipificación. Dada una variable aleatoria normal de cualquier media y cualquier desviación típica, la nueva variable transformada z, tal que a cada valor de x le resta su media y lo divide por su desviación típica, es una variable cuya distribución pertenece a la familia de distribuciones normales de media 0 y varianza 1. Por tanto, lo que hemos realizado es transformar una variable normal un sigma cualquiera a través de este proceso de tipificación en una variable normal 0,1. Hemos realizado un cambio de escala y un cambio de origen. Un cambio de origen a restarle la media, con lo cual tendríamos una nueva distribución centrada en el origen, y de desviación típica 1 al dividir cada uno de los puntos por su desviación típica. Estaríamos entonces realizando un cambio de escala. Con este proceso, el cálculo de probabilidades asociado a distribuciones normales se reduce a una tarea sencilla de localizar valores en la tabla normal 0,1. Veamos un ejemplo. Partimos de una variable normal de media 7, desviación típica 4, y mediante el proceso de tipificación, es decir, si a cada valor de la variable le restamos la media y lo dividimos por la desviación típica, lo que estaríamos consiguiendo es disponer de una variable z normal 0,1. Por ejemplo, si quisiéramos calcular cuál sería la probabilidad de que la variable x tomara valores mayores o iguales que 8, restándole a ese valor su media 7 y dividiéndolo por la desviación típica 4, tendríamos que ese valor de probabilidad sería el mismo que la probabilidad de que una variable z, normal 0,1, tomara valores mayores o iguales que 0,25, que podíamos consultar fácilmente en la tabla para obtener un valor 0,4013. Es decir, que en ese proceso de tipificación de cambio de origen y escala, las áreas a la derecha
o valores de los cuantiles o los valores de probabilidad correspondientes a esos cuartiles, esas áreas se mantienen.